Qué bueno estar con ustedes en este tiempo devocional de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, así, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, donde estamos en un pequeño tiempo estudiando la palabra del Señor. Ahora estamos metidos en el Evangelio de Juan, que poco a poco hemos venido descifrando pasaje a pasaje, versículo a versículo, lo que el evangelista quería enseñarnos como un evangelista profundo, un evangelista de la espiritualidad, el evangelista de los símbolos. Ahora estamos metidos con la mujer samaritana. Precisamente ya empezamos desde el devocional anterior y hemos dicho que el pozo se convierte en un lugar de encuentro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en este lugar pasaban cosas muy interesantes. Por ejemplo, habían alianzas, habían conflictos, habían negociaciones, y nos dimos cuenta que tanto en el Antiguo como un poco como en el Nuevo Testamento hay como un asunto romántico detrás del pozo, ¿sí? En los pozos Isaac convino su matrimonio con Rebeca. En el pozo Moisés también convino su matrimonio, y algunos personajes del Antiguo Testamento fue en ese lugar donde se encontraron para entablar esa relación. Por eso estamos metidos en el capítulo 4 y hoy vamos a leer desde el versículo 7 en adelante hasta el versículo 26 para tener todo el contexto, aunque solamente vamos a tratar los primeros versículos. Les invito a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y les dijo Jesús. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. Hermoso pasaje. Juan usa una técnica muy conocida por él, muy utilizada, valga la redundancia, en su forma de escribir,
y es que el diálogo se convierte en iniciativa de Jesús. El Señor es el que dirige a la mujer en este diálogo y al dirigirla va provocando una reacción en ella para concluir o para culminar con las palabras finales del versículo 26, en la que Él le declara tajantemente que está hablando con el Mesías. La estructura del pasaje podría ser de la siguiente manera. Del versículo 7 al versículo 15 encontramos dos intervenciones por parte de Jesús. Ya el versículo 7 dice así: los discípulos habían ido a comprar algo de comer, en eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, viene la primera intervención, dame un poco de agua. Primera intervención. La segunda del Señor Jesús, versículo 10. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Estas intervenciones que el Señor está haciendo en el diálogo con la mujer la van asombrando poco a poco. Va cayendo en un asombro y de ahí viene una primera revelación sobre el agua viva. Versículos 13 y 14 el Señor le va a contestar, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Entonces nos encontramos con una primera revelación del Señor y es precisamente sobre el agua de vida. El segundo momento sería del versículo 16 al 25, donde el Señor encontramos también dos intervenciones de parte del Señor. Versículo 16, donde el Señor le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y luego versículos 17 y 18, donde Jesús le dice, bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Esa intervención que el Señor hace y en el cual la mujer como que se quiere escapar de ese diálogo con ese no tengo marido allí en el versículo 17, le lleva a reconocer que frente a ella está un profeta. Creo que estoy frente a un profeta de Dios. Y aquí encontramos nuevamente una segunda revelación que es una revelación sobre la adoración al Padre, versículos del 21 al versículo 24, donde se habla de la adoración al Padre. Mujer, ustedes no saben a quién adoran y nosotros la salvación viene de los judíos. Entonces el Señor empieza a tener un diálogo con ella muy interesante, por cierto, y viene una segunda revelación y es la adoración al Padre, donde ella termina haciendo una declaración donde dice en el versículo 25, yo sé que va a venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos lo va a explicar todo. Para concluir de una manera majestuosa en el versículo 26, a donde el Señor quería llevarla, en todo ese proceso, mire cómo el Señor la va llevando para que ella misma se haga esa pregunta y decir, va a venir el Mesías. Y entonces Jesús va a declarar y le va a decir en el versículo 26, mujer, yo soy el mismo que habla contigo. Entonces diríamos que en esta sección que acabamos de leer, del versículo 7 al versículo 15, del versículo 16 al 25, para concluir en el versículo 26 con una declaración muy interesante. Ahora, vamos de a poco. Versículo 7 al 9. Dice que los discípulos fueron al pueblo a comprar algo de comer y en eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y entonces el Señor le dice, dame un poco de esa agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Bueno, ahí encontramos algo. El Señor Jesús, al pedirle agua a esta mujer samaritana, al pedirle que le debe beber, manifiesta que tiene una sed como un ser humano, común y corriente. No está actuando de manera diferente a cual ser humano. Y el ser humano común y corriente tiene una primera preocupación que es asegurarse la vida. Asegurársela, sobre todo cuando se está cansado del camino.
Lo primero que hacemos como seres humanos es tratar de asegurarnos la vida. En estos tiempos de pandemia y en tiempos donde se encierra a las personas, a los ciudadanos, pues recordemos cómo se coloca un trapito rojo con el propósito de que llegue comida a ese lugar, porque es lo primero que el ser humano quiere asegurarse. Pues Jesús en este pasaje no se diferencia absolutamente nada de todos los seres humanos, sino que se quiere asegurar la vida. Pero algo interesante sí va pasando en ese diálogo, y es que el maestro le habla desde una igualdad asombrosa para dos pueblos en conflicto, para dos pueblos que no se dialogan, que están peleados, y ya lo dijimos en la anterior oportunidad, cuál es la razón de esa confrontación de muchísimos años. Todo lo que hace el Señor entonces sorprende a la mujer, y ella misma se pregunta, ¿cómo es que usted, siendo judío, se atreve a pasar por encima de las prohibiciones sociales, por encima de las prohibiciones culturales, por encima de las mismas prohibiciones religiosas y rituales que separan a los dos pueblos, que separan a los judíos de los samaritanos? La exclamación que plantea la situación muestra la ruptura de estos dos pueblos, que es una ruptura de mucho tiempo. Sin embargo, cuando la mujer tiene esa réplica con el Señor, pues no está huyendo al diálogo, lo que nos permite entender que aunque ella forma parte de un pueblo samaritano que está viviendo una dificultad terrible o un diálogo roto con los judíos, pues ella no va a continuar con ese diálogo roto con los judíos como nación contra nación, y lo va a llevar a un plano personal. Tú me pides a mí, que soy samaritana, de beber. El Señor va a romper paradigmas, y eso es lo maravilloso del Señor. El Señor rompe paradigmas que lo alejan de las personas, que no le permiten acercarse. Tocó a los leprosos, tocó a los muertos, cuya cultura y religión se lo impedían. Sin embargo, Él lo hacía porque rompía paradigmas con el único propósito de acercarse. Ni un fariseo, ni un escriba, ni un sumo sacerdote se hubiese acercado nunca ni a un leproso, ni a una persona muriendo o muerta mejor, ni siquiera lo haría en su pensamiento, y mucho menos a un samaritano. Pero aquí viene Jesús, que es maravilloso y que rompe paradigmas por amor a la humanidad. El Evangelio no puede ser distinto a lo que Jesús nos enseñó. Cada cristiano debe estar dispuesto a romper paradigmas religiosos, políticos, de raza, y acercarse a todas las personas. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. No le interesaron los conceptos de años atrás. No le importó que su pueblo estuviese peleado con los samaritanos. Rompió todo eso. Y nos deja a nosotros, como seguidores del Señor, una tremenda enseñanza. Y es que debemos romper definitivamente con cosas que nos alejan de los demás. No estamos en esta tierra para criticar. No estamos en esta tierra para emitir nuestro juicio condenatorio sobre alguien porque se viste de manera diferente, porque usa cosas que a nosotros no nos gustaría ni nos quedaría bien seguramente, porque tiene inclinaciones que a nosotros no nos gustan ni nos quedaría bien, ni van con nuestra ética moral, etcétera, etcétera. No estamos aquí para rechazar a nadie. Estamos aquí para comportarnos como Jesús se comportó. Y este es un tremendo desafío. A veces hay que romper esquemas que desde pequeños nos han sembrado y que lo único que hacen es hacernos daño, porque Jesús no actuaría de esa manera. Por eso el desafío de este día es romper paradigmas como lo hizo Jesús. A Jesús no le interesó las peleas de siglos, o mejor de años atrás. No le importó lo que se pensase o no se pensase. Le importó que había un pueblo representado en esta mujer que necesitaba el amor de Cristo. Por eso la invitación de Jesús es que nosotros actuemos como Él actuó, y que como cristianos no podemos ser distintos a lo que nos enseña nuestro Maestro, nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a continuar con esta historia
en nuestros próximos devocionales. Señor, aquí tenemos un desafío gigante. Muchas veces hemos incluso levantado el dedo que juzga para invalidar a los otros porque no piensan como yo, porque no actúan como yo, porque no sienten como yo, porque no se visten como yo, porque no tienen la misma ideología política o ideología religiosa. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a aprender de ti para hacer las cosas de la mejor manera y para romper esquemas que lo único que han traído a esta sociedad es violencia y muerte. Ayúdanos, buen Dios. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga. Un gusto poder estar con ustedes y el próximo jueves nos encontramos para seguir estudiando este apasionante relato de la mujer samaritana. No nos olvidemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.